Descubrí el plan de mi hija para deshacerse de mí, mientras fingía estar dopada en el sillón de la sala. Mi hija creía que estaba durmiendo cuando la escuché susurrarle a mi yerno: «Internaremos a esta vieja tonta después de Año Nuevo. Ya reservé la plaza en el asilo». No tenía idea de que yo había estado tirando ese té por el desagüe durante semanas y que había grabado cada una de sus palabras. Pero antes de seguir, verifica si ya te has suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó al día siguiente del entierro de mi esposo, Eduardo. Después de 45 años juntos, estaba destrozada, pero aún tenía mi casa, mis ahorros y mi independencia. Mariana, mi única hija, apareció en mi puerta con una maleta. «Vine a quedarme contigo unos días, madre. Nadie debería estar sola después de perder a alguien». Me conmovió su inesperada amabilidad. Mariana y yo siempre tuvimos una relación complicada. Desde niña fue ambiciosa, siempre queriendo más de lo que podíamos darle. A los 38 años, casada con Roberto, un hombre que nunca mantenía un trabajo por mucho tiempo, siempre miraba con envidia nuestra casa. Una mansión colonial que Eduardo y yo restauramos a lo largo de décadas en el barrio más cotizado de la ciudad. En los primeros días, Mariana fue atenta. Preparaba mis comidas, organizaba mis medicamentos, asumió las tareas domésticas. Todos los días a las 8 de la mañana me traía té de manzanilla con miel a la cama. «Para ayudarte con la ansiedad, madre. El médico dijo que el luto puede afectar tu sueño». En abril algo cambió. Empecé a sentirme extrañamente cansada, incluso después de dormir 10 horas. Mi mente estaba nebulosa. A veces, en medio del almuerzo, simplemente olvidaba lo que estaba diciendo. «Es natural, madre. Tienes 72 años», decía Mariana con esa sonrisa preocupada que ahora reconozco como falsa. Pronto se estableció una rutina. Té a las 8, confusión a las 10, siesta a las 11, desorientación el resto del día. Empecé a perder citas, a olvidar nombres y fechas. Pero sobre todo, noté que mi lucidez disminuía siempre después de tomar el té matutino. En junio, Mariana comenzó a acompañarme a todas mis consultas médicas. «Estoy preocupada por mi madre, doctor. Ha estado dejando la estufa encendida. Se pierde dentro de su propia casa». El médico me miró con pena. Lamentablemente, esto podría ser el inicio de demencia. Intenté protestar, pero las palabras salían arrastradas, mi pensamiento confuso. Enseguida, Mariana y Roberto se hicieron cargo de mis cuentas. «Madre, encontramos facturas atrasadas en tu mesa. Es mejor dejar esto a cargo de Roberto». Mi pensión de profesora universitaria y la de Eduardo sumaban casi 16,000 reales brasileños por mes. La casa estaba pagada hacía décadas. Mis gastos no superaban los 4,000. Pero, de alguna manera, siempre me faltaba dinero. «¿A dónde se está yendo mi dinero?», le pregunté a Mariana una mañana. «Tus medicamentos son caros, madre. Solo tu clonazepam cuesta 300 reales». ¿Clonazepam? Nunca había tomado eso en mi vida. Este fue el primer error en su historia, pero yo estaba demasiado dopada para investigar. En septiembre, escuché a Mariana hablando con la vecina. «Es tan triste ver a mi madre así. El Alzheimer es una enfermedad cruel». ¿Alzheimer? Cuando intentaba protestar, las palabras se me enredaban. Mariana solo sonreía tristemente y me llevaba de vuelta adentro. El aislamiento fue metódico. Mi club de lectura. Mamá no está en condiciones. Mis amigas de 40 años. Mejor no visitarla ahora, se agita con la gente. Incluso mi hermano Fernando, que vive en el sur, fue alejado cuando Mariana le dijo que yo estaba teniendo episodios de agresividad. En octubre, comencé a fingir que estaba durmiendo en el sofá mientras Mariana hablaba por teléfono. El corredor dijo que la casa vale al menos 3.5 millones. Tan pronto como tengamos el poder notarial, podremos venderla y transferir el dinero. Me congelé. ¿Poder notarial? ¿Vender mi casa? Esa noche no tomé el té.
Fingí beberlo y lo tiré cuando Mariana salió. A la mañana siguiente, mi mente estaba más clara que en los últimos 6 meses. Hice lo mismo la noche siguiente. Y la siguiente. En una semana estaba absolutamente segura. Mi propia hija me estaba envenenando. Fui a una tienda de electrónica y compré una grabadora digital. Si Mariana pensaba que podía manipular a una mujer que fue profesora de Derecho Penal durante 35 años, estaba a punto de descubrir su error fatal. Mi plan era simple, pero requería paciencia. Primero, necesitaba documentar lo que estaba poniendo en mi té. Durante 2 semanas mantuve la grabadora escondida en el bolsillo de mi bata todas las mañanas. Un lunes de noviembre, capturé el momento perfecto. Mariana estaba en la cocina, creyendo que yo aún dormía. El geriatra ya firmó los papeles, le decía por teléfono, probablemente a Roberto. Dice que mamá tiene todos los signos de demencia avanzada. Solo necesitamos 2 opiniones médicas más. Mantuve la respiración constante mientras ella continuaba. El hogar para ancianos cuesta 9,000 por mes, pero no importa. En cuanto vendamos la casa, podemos comprar ese apartamento en la playa y aún sobra una buena inversión. Sentí una mezcla de horror y rabia creciendo. No se trataba solo de la casa, se trataba de declararme incapaz, de borrar mi existencia. La hija que crié, a quien puse en la mejor escuela, incluso cuando eso significaba sacrificar mis propias necesidades. No te preocupes, continuó Mariana. Ella no recordará nada mañana. Aumenté la dosis de clonazepam. También lo estoy mezclando con un poco de zolpidem. En ese momento, todo quedó claro. Mi propia hija me estaba drogando sistemáticamente, aislándome y preparándome para ser descartada. Al día siguiente, recolecté una muestra del té en un frasco, escondiéndolo en el fondo de un cajón de calcetines. Luego hice lo mismo los 3 días siguientes. Cada muestra fue etiquetada cuidadosamente con fecha y hora. Mientras tanto, continué fingiendo estar confundida y desorientada. Permití que Mariana y Roberto creyeran que su plan estaba funcionando. Fue la actuación más difícil de mi vida, presenciar mi propio deterioro siendo orquestado y documentado por mi hija. A mediados de noviembre, descubrí documentos en una carpeta sobre la mesa de Mariana. Cronograma detallado del plan. Diciembre, obtener documentación médica. Enero, protocolizar solicitud de curatela. Febrero, internamiento. Marzo, venta de la casa. Pero lo más chocante estaba en un correo electrónico impreso. Mariana había dado un pago inicial por un apartamento frente al mar valorado en 1,8 millones. El pago inicial, 300,000 reales. ¿De dónde salió ese dinero? Mi dinero. Necesitaba un aliado, pero tenía que ser cuidadosa. Cualquier movimiento en falso alertaría a Mariana. Fue entonces cuando recordé a la doctora Elena, oncóloga que trató a Eduardo hasta sus últimos días. Una mujer perspicaz que siempre cuestionó el comportamiento controlador de Mariana durante las consultas. Una mañana en que Mariana salió para llevar el carro a mantenimiento, llamé a la médica. Doctora Elena, necesito su ayuda, pero nadie puede saberlo. Le expliqué la situación rápidamente, manteniendo la voz baja, verificando constantemente por la ventana el regreso de Mariana. Doña Laura, esto es extremadamente serio. Necesitamos pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. Tengo las muestras del té y grabaciones de ella admitiendo que me está drogando. Traiga todo a mi consultorio mañana. También le haré análisis de sangre. Si usted tiene razón, esto es intento de homicidio. Al día siguiente, le dije a Mariana que necesitaba hacerme exámenes de rutina. Te acompaño, dijo ella inmediatamente. No es necesario. Mi amiga Teresa ya se ofreció. Teresa era una invención, pero el taxi que llamé era real. Mariana pareció desconfiada. Madre, apenas puedes recordar tu propia dirección. ¿Cómo irás al médico sola? Puedo recordar la dirección perfectamente. Calle de las Acacias, 248. Su rostro mostró sorpresa por un momento. Durante semanas había fingido no recordar información básica.
Tuve que corregir rápido. Al menos creo que es eso. O era 284. Estoy confundida ahora. El alivio en su rostro fue visible. Es mejor que yo vaya contigo. Teresa ya viene. Todo está bien. Cuando llegó el taxi, salí antes de que pudiera insistir. En el consultorio, la doctora Elena cerró la puerta y me abrazó. Laura, pareces perfectamente lúcida. Es porque no he tomado el té hoy. Le mostré las muestras del té, reproduje las grabaciones. Su expresión se endurecía con cada nueva evidencia. Voy a tomar sangre ahora y enviarla a toxicología con urgencia. También haré un examen cognitivo completo. Necesitamos documentación de que su salud mental está intacta. Pasé las siguientes 2 horas haciendo pruebas de memoria, reconocimiento de patrones, razonamiento lógico. La doctora Elena anotaba cada resultado con una expresión cada vez más indignada. Laura, sus puntuaciones están por encima del promedio para su rango de edad. No hay absolutamente nada malo con su cognición. Al final de la consulta, me entregó un pequeño dispositivo. Es una cámara oculta. Colóquela donde pueda filmar a Mariana preparando su té. Necesitamos capturar el acto. Antes de irme, la doctora Elena hizo una cosa más. Redactó una declaración oficial atestando mi plena capacidad mental, fechada y firmada. Guárdela en un lugar seguro, fuera de su casa. Volví antes de que Mariana sospechara. Cuando preguntó sobre los exámenes, inventé una historia sobre colesterol y presión arterial. Ella pareció creerme. Esa noche, instalé la cámara dentro de un libro en el estante de la cocina, posicionada perfectamente para capturar la encimera donde Mariana preparaba mi té todas las mañanas. Al día siguiente, me desperté más temprano, pero me quedé en la cama fingiendo dormir. A las 7:30, escuché a Mariana en la cocina. La cámara estaba grabando cada movimiento. Cuando subió con el té, sonreí agradecida y fingí beber mientras ella miraba. Tan pronto como salió, lo vertí todo en una planta. 3 días después, la doctora Elena me llamó mientras Mariana estaba haciendo compras. Laura, los resultados del examen toxicológico llegaron. Usted tiene niveles alarmantes de benzodiazepinas en la sangre, específicamente clonazepam y zolpidem, en dosis que podrían ser fatales para alguien de su edad si se administran continuamente. Sentí un escalofrío. No era solo manipulación, era un intento de matarme lentamente. Mi propia hija. ¿Y las filmaciones? Perfectas. Tenemos evidencia clara de ella adulterando su bebida. Ya envié todo a mi abogada, la doctora Renata, especialista en crímenes contra ancianos. ¿Qué hacemos ahora? Laura, la policía ya está al tanto de la situación, pero antes de actuar, necesitamos asegurarnos de que usted esté a salvo. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse temporalmente? No puedo salir de casa todavía. Si desaparezco, sabrán que lo descubrí. Entonces haremos algo diferente. Continúe con la farsa, pero deje de consumir por completo cualquier cosa que ella prepare. La doctora Renata protocolizará las evidencias mañana y pedirá una medida de protección de urgencia. Colgué el teléfono y escuché la puerta principal. Mariana había regresado. Volví rápidamente a mi sillón, tomando un libro y fingiendo estar confundida sobre lo que estaba leyendo. ¿Está todo bien, madre?, preguntó con falsa preocupación. Estoy tratando de leer, pero las letras parecen revueltas, mentí. Es normal con tu condición. Voy a prepararte un té para ayudarte a relajarte. La vi ir a la cocina, sabiendo que estaba a punto de preparar otra dosis de su veneno. La cámara registrando todo. Sonreí internamente. El juego estaba a punto de cambiar. Diciembre llegó con un frío inusual para nuestra ciudad. Mariana intensificó el plan, convencida de que yo estaba completamente bajo su control. 2 médicos más fueron manipulados para diagnosticar mi supuesta demencia. Uno de ellos ni siquiera me examinó adecuadamente. Solo aceptó su relato sobre mis episodios y firmó los papeles. Yo continuaba actuando, dejando caer objetos, olvidando nombres de personas cercanas, mirando confundida el calendario.
Por dentro, estaba más alerta que nunca, documentando cada movimiento, cada mentira, cada pastilla triturada en mi té. Una tarde, mientras fingía dormir, escuché a Mariana por teléfono. Ya hablé con el doctor Méndez de la clínica Renacer. Él facilitará el internamiento involuntario. Con 3 informes médicos, ni siquiera necesitamos pasar por audiencia. La voz de Roberto respondió en el altavoz. No sé, Mari. ¿Y si alguien cuestiona? ¿Quién va a cuestionar? El tío Fernando vive en el sur y apenas llama. Sus amigos creen que tiene Alzheimer. Además, tengo incidentes registrados desde hace meses. Caídas, agresividad, delirios, todo documentado. ¿Y después de que sea internada? El poder notarial me dará acceso total a sus cuentas y propiedades. Vendemos la casa, pagamos el asilo con su pensión y el resto es nuestro. Finalmente podremos deshacernos de ese apartamento minúsculo y vivir como merecemos. ¿Y si mejora allí? La risa de Mariana fue helada. ¿Con la medicación que le darán? Improbable. E incluso si intenta decir algo, ¿quién le creería a una anciana con demencia? En ese momento, me di cuenta de algo terrible. Esto no era solo mi hija siendo codiciosa. Era ella borrándome, excluyéndome de la existencia. No solo quería mi dinero, quería que yo desapareciera. Al día siguiente, la doctora Elena me llamó con noticias. Laura, la medida de protección está lista, pero la jueza quiere una prueba más antes de actuar. Quiere verificar personalmente que usted está siendo dopada contra su voluntad. ¿Cómo haríamos eso? Análisis de cabello. Muestra el historial de drogas de los últimos meses. Es una evidencia irrefutable. Corté un mechón de mi cabello. Lo guardé en un sobre y se lo entregué personalmente a la doctora Elena cuando Mariana salió a almorzar. Mientras esperaba los resultados, descubrí algo aún más perturbador. En una carpeta escondida en el cuarto de huéspedes, encontré un seguro de vida a mi nombre, contratado 3 meses después de la muerte de Eduardo. Beneficiarios: Mariana y Roberto. Valor: 800,000 reales. No solo estaban planeando internarme, estaban apostando a mi muerte. Fotografié todo con mi celular, enviándolo inmediatamente a la doctora Elena y su abogada. Luego coloqué la carpeta exactamente como estaba. Esa noche fue la más difícil. Sentada en la sala, fingiendo ver televisión sin entender, mientras Mariana y Roberto conversaban en la cocina, planeando su vida con mi dinero, en la casa que construí con Eduardo. ¿Cuánto tiempo crees que durará allí?, preguntó Roberto. ¿Con su salud? 1 año, tal vez menos. El médico dijo que esas dosis continuas de sedantes ya comprometieron su hígado. Mi propia hija, discutiendo fríamente cuánto tiempo viviría. La niña que sostuve en mis brazos durante noches de fiebre, a quien le leí cuentos, cuyos sueños apoyé incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? Un recuerdo vino a mi mente. Mariana a los 16 años, frustrada porque no podía tener el mismo carro que sus amigas ricas. «Ustedes nunca me dan lo que quiero», gritó. «Cuando ustedes mueran, finalmente tendré lo que merezco». En ese momento, lo atribuimos a la rebeldía adolescente. Ahora, parecía una promesa siniestra. 2 días después, llegaron los resultados del análisis de cabello, confirmando exposición continua a múltiples sedantes en los últimos 6 meses, en dosis crecientes. La doctora Renata, la abogada, me envió un mensaje. Medida de protección concedida. Operación programada para el 30 de diciembre. Continúe normalmente hasta entonces. Llegó la Navidad. Mariana y Roberto organizaron una pequeña cena. Solo nosotros 3. «No queremos sobrecargar a mamá», dijeron a los familiares. Fingí estar contenta con su regalo, un conjunto de pijamas de franela apropiado para alguien que pasaría el resto de su vida en una institución. Les di una carta sellada. «Para que la abran en Año Nuevo», expliqué con una sonrisa vaga. Dentro había solo una frase: «Lo sé todo, y van a pagar por esto». La mañana del 28 de diciembre, Mariana recibió una llamada telefónica que lo cambió todo.
Sí, este es el número de Laura Méndez. Sí, soy su hija, responsable de sus cuidados. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. ¿Análisis de sangre? Debe haber algún error. Mi madre no se ha hecho ningún examen recientemente. Cuando colgó, corrió a la oficina donde Roberto trabajaba. Yo lo seguí silenciosamente, deteniéndome fuera de la puerta. Llamó el laboratorio. Mamá se hizo análisis de sangre en noviembre, exámenes toxicológicos completos. ¿Cómo es posible? Tú la acompañas a todas las consultas. Debe haber ido sola en algún momento. Los resultados mostraron altas dosis de sedantes en su sangre. Están cuestionando por qué no hay prescripción registrada. Cálmate. Probablemente no entendió lo que estaba haciendo. Debe haber sido algún chequeo de rutina. No entiendes. Quieren hablar con ella directamente. Mencionaron algo sobre la obligación legal de reportar casos sospechosos. Volví rápidamente a mi sillón antes de que me vieran. Su plan se estaba desmoronando, más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, mientras fingían normalidad, noté que Mariana aumentaba mi dosis. Trituró 3 pastillas en mi té, no las 2 habituales. Estaba desesperándose. Pareces cansada, madre. Este té te ayudará a relajarte. Sonreí, tomando la taza con manos temblorosas, parte de mi actuación. Gracias, querida. ¿Me cuidas también? Tan pronto como ella salió, vertí el contenido en la maceta, como siempre. La planta ya estaba casi muerta. Por la noche, mientras cenábamos, Mariana anunció: Madre, Roberto y yo estamos pensando que sería mejor para ti tener cuidados especializados. Encontramos un lugar maravilloso, con médicos, enfermeros 24 horas. ¿Un asilo?, pregunté, fingiendo inocencia. Una comunidad asistida, corrigió Roberto rápidamente, para personas con tus dificultades. ¿Qué dificultades? Mantuve mi voz a propósito confusa. Madre, has estado teniendo problemas de memoria. La semana pasada ni siquiera reconociste a doña Amelia. Era mentira, por supuesto, otra fabricación para su archivo. Oh, no recuerdo eso. Exactamente, dijo Mariana triunfante. Es por tu propia seguridad. Iremos a visitarte todos los domingos. ¿Cuándo sería eso?, pregunté, ojos bajos, voz sumisa. Justo después de Año Nuevo. Ya está todo preparado. Asentí lentamente, como si estuviera tratando de procesar la información. Si ustedes creen que es mejor... Los vi intercambiar miradas de alivio. Apenas podían esperar para deshacerse de mí. Esa noche, mientras ellos pensaban que yo estaba durmiendo, hice mi maleta secretamente. Una pequeña bolsa con documentos importantes, medicamentos legítimos, algo de ropa. Escondí todo debajo de la cama. Al día siguiente, 29 de diciembre, Mariana parecía agitada. Recibí un mensaje discreto de la doctora Renata. Operación adelantada para mañana, 10 a.m. Esté preparada. Era hora del acto final de mi actuación. Por la noche, durante la cena, dejé escapar algo que nunca debería saber. Mariana, estaba pensando, cuando vendamos la casa, ¿cuánto tiempo pasará hasta que compren el apartamento en la playa? El tenedor de Mariana se detuvo en el aire. Roberto se atragantó con el agua. ¿De qué estás hablando, madre? Mariana intentó mantener la compostura. El apartamento, en la playa, ese por el que dieron el pago inicial con mi dinero. Roberto palideció. Doña Laura, la señora está confundida de nuevo. Estoy confundida sobre muchas cosas, pero no sobre el clonazepam en mi té, o el seguro de vida a mi nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana se recuperó primero. Roberto, está teniendo otro delirio. Vamos a llevarla a la cama. No son delirios, dije con calma. Son hechos. Así como es un hecho que mañana planean llevarme al doctor Méndez para autorizar mi internamiento involuntario en la clínica Renacer. Mariana se levantó abruptamente. Necesitas descansar. Voy a prepararte un té más fuerte. ¿Para doparme por completo? No, gracias. Su rostro se contorsionó de rabia. Roberto está fuera de control. Necesitamos hacer algo ahora.
Mi yerno parecía perdido, dividido entre la lealtad a su esposa y el horror ante lo que estaba sucediendo. Mariana, ¿qué está diciendo ella? No le creas, es la demencia hablando. Sonreí por primera vez en meses, una sonrisa genuina, no la de la anciana confusa que había estado interpretando. Roberto, creo que deberías preguntarle a tu esposa por qué ha estado comprando clonazepam sin receta. ¿O por qué contrató un seguro de vida para mí sin mi conocimiento? La máscara de Mariana cayó por completo. Vieja entrometida, no tienes idea de lo que estás diciendo. Avanzó en mi dirección, pero se detuvo cuando levanté mi celular. Estoy grabando todo, hija, al igual que grabé cada confesión, cada plan, cada pastilla triturada en los últimos 2 meses. Sus ojos se abrieron de pánico. Roberto parecía en estado de shock. Es tu palabra contra la mía, dijo ella, tratando de recuperar el control. Y tú eres solo una anciana senil. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo explicas esto? Mostré los resultados de los exámenes toxicológicos en mi teléfono. ¿O esto? Reproduje un audio de ella discutiendo la venta de mi casa. El rostro de Roberto se transformó en pura devastación. Mariana, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacerse. Está vieja, Roberto. Iba a morir pronto de todos modos. ¿Por qué no aprovechar lo que tiene? Sus palabras resonaron en la sala, crueles y definitivas. Mi yerno retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. No puedo ser parte de esto, murmuró. ¿Qué? Lo sabías desde el principio. No te hagas el santurrón ahora. Roberto tomó su abrigo. Necesito pensar. Esto ha ido demasiado lejos. Salió dando un portazo. Mariana se volteó hacia mí, el rostro desfigurado por el odio. Mira lo que has hecho. Siempre arruinas todo para mí. ¿Yo? ¿Arruiné? Mi voz estaba tranquila. Di mi vida por ti, Mariana. Renuncié a oportunidades de carrera para criarte, y tú me lo pagas intentando matarme. ¿Matar? No seas dramática, solo quería que te cuidaran adecuadamente. Mientras tú gastas mi dinero y vives en mi casa. Ella se rió, un sonido frío y despectivo. ¿A quién crees que le van a creer? Tengo 3 informes médicos confirmando tu demencia. Tengo testigos que vieron tu comportamiento errático por meses. Tengo registros de incidentes. Y yo tengo grabaciones y análisis de sangre. E imágenes de ti envenenando mi té. Algo cambió en sus ojos. Un breve destello de duda. Estás mintiendo. Soy profesora de Derecho Penal jubilada, hija. ¿De verdad crees que no documentaría todo? ¿Que no construiría un caso a prueba de fallos? Mariana comenzó a caminar nerviosamente por la sala. ¿Qué quieres? Quiero que salgas de mi casa, ahora. ¿E ir a dónde? Destruiste mi matrimonio. No, tú destruiste tu matrimonio cuando decidiste envenenar a tu madre. Agarró su bolso, lanzándome una mirada de puro odio. Esto no ha terminado. Sí, terminó, respondí con calma. La policía estará aquí mañana a las 10 a.m. Si todavía estás aquí, serás arrestada. No me harías eso. Soy tu hija. Y yo soy tu madre. Eso no te impidió intentar destruirme. Ella se fue esa noche, golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé sola en la casa silenciosa, exhausta por la actuación de meses, devastada por la traición, pero también, extrañamente, en paz. Finalmente pude dormir sin miedo a ser envenenada. La mañana del 30 de diciembre me desperté antes del amanecer. Era extraño moverme por la casa sin fingir confusión, sin monitorear cada palabra y gesto. Por primera vez en casi un año pude ser simplemente yo misma. Preparé mi propio desayuno, saboreando el simple placer de una taza de café no adulterada. A las 9 a.m. sonó mi teléfono. Era Roberto. Doña Laura, yo no sabía hasta dónde estaba llegando Mariana. Juro que no sabía lo de los medicamentos. Pero sabía sobre el plan de internarme, sobre vender mi casa. Un largo silencio. Sí, y no tengo excusas.
Creí cuando ella dijo que usted estaba empeorando, que necesitaba supervisión constante. ¿Dónde está ella ahora? No sé. No regresó a casa anoche. No contesta mis llamadas. Sentí un escalofrío de preocupación. Mariana era muchas cosas, pero impulsiva no era una de ellas. Ella siempre planeaba, calculaba. ¿Qué estaría tramando ahora? Roberto, si sabes algo, avísame de inmediato. Ella todavía puede ser peligrosa. ¿Usted cree que ella intentaría lastimarla? La pregunta flotó pesadamente entre nosotros. Ya no sé de lo que es capaz. A las 9:45 sonó el timbre. La doctora Renata y 2 policías estaban en la puerta, junto con la doctora Helena. Señora. Laura, vinimos más temprano porque recibimos información de que su hija podría intentar algo desesperado. ¿Qué tipo de información? Recibimos una llamada del doctor Méndez de la clínica Renacer. Su hija apareció allí esta mañana, afirmando que usted había tenido un colapso durante la noche. Intentó adelantar su internamiento para hoy, presentando los papeles de poder notarial ya firmados. Sentí que la sangre se me helaba. Pero yo estoy aquí. Exactamente. El doctor lo encontró sospechoso y nos contactó. Mariana huyó cuando él mencionó que necesitaba verificar con la estación de policía especializada. La delegada Mónica Silva, una mujer firme de mediana edad, con ojos perspicaces, se adelantó. Señora Laura, basándonos en las evidencias que la doctora Renata nos mostró, tenemos motivos para creer que su hija representa un peligro real para usted. Necesitamos registrar su declaración formal y ejecutar la medida de protección de inmediato. Durante la siguiente hora, repasamos toda la cronología. El envenenamiento sistemático, la manipulación, las falsas evaluaciones médicas, el intento de robo e internamiento forzado. Mostré las grabaciones, los exámenes, las filmaciones de la cámara oculta. Con cada nueva evidencia, el rostro de la delegada se endurecía. Esto supera el abuso de ancianos y el intento de fraude. Estamos hablando de intento de homicidio. Las dosis de sedantes que encontramos en su examen toxicológico podrían fácilmente causar insuficiencia hepática o paro respiratorio. El timbre sonó de nuevo. Era Fernando, mi hermano, luciendo preocupado y confundido. «¿Laura? ¿Qué está pasando?» Mariana me llamó diciendo que había sido internada. Antes de que pudiera explicar, sonó mi teléfono. Número bloqueado. Lo puse en altavoz. «Madre». La voz de Mariana sonaba extrañamente tranquila. «Ganaste. Felicidades». «Mariana, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de llamar a la policía por tu propia hija?» «Intentaste matarme, Mariana». Una risa seca. «Siempre tan dramática. Yo te estaba cuidando». «Drogas, aislamiento, falsificación. Eso no es cuidado». Un largo silencio. Luego, ¿sabes qué es gracioso? Siempre dijiste que yo era igual a papá. Demasiado ambiciosa, demasiado impaciente. ¿Recuerdas lo que decía? En esta vida, tomas lo que quieres o mueres en el intento. Sentí un peso en el pecho. Era verdad. Eduardo era un hombre determinado, a veces implacable en sus objetivos. Mariana había heredado eso de él, pero sin el sentido moral que lo equilibraba. Tu padre nunca habría hecho algo así. Él tenía límites, principios. ¿En serio? ¿Estás tan segura de eso? Porque él me enseñó que las oportunidades no esperan, que el sentimentalismo es para los débiles. La delegada señaló silenciosamente, apuntando al teléfono. Estaban rastreando la llamada. Mariana, vuelve a casa. Podemos resolver esto. ¿Resolver? ¿Cómo resolviste lo del testamento del abuelo? ¿Crees que no lo sé? Me confundí. ¿De qué estás hablando? Papá me lo contó todo. Cómo el abuelo le dejó la casa al tío Claudio, pero tú impugnaste el testamento porque él estaba senil, hipócrita. Hiciste exactamente lo que yo estoy tratando de hacer. Sentí como si me hubieran abofeteado.
Mi padre realmente había cambiado su testamento en los últimos meses de vida, influenciado por mi hermano menor. Yo lo impugné, sí, pero porque había pruebas de manipulación, de coerción. La situación era completamente diferente. ¿O no? Eso fue hace 30 años, Mariana. Y fue diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque eras tú haciéndolo? La gran profesora de Derecho, la especialista en ética, usando los mismos trucos que ahora condenas. La delegada hizo una señal de que habían localizado la señal. 2 policías salieron inmediatamente. Hija, por favor, no lo empeores. ¿Peor? Destruiste mi vida. Roberto me abandonó. Perderé mi trabajo cuando esto salga a la luz. Todo porque no pudiste aceptar que tu tiempo terminó. Tu tiempo termina cuando mueres, Mariana, no cuando tu hija decide que te has vuelto inconveniente. Otro silencio. Luego, algo que me heló hasta los huesos. ¿Sabes lo que me dijo papá una vez? Que le tenías miedo a quedarte sola, que tu peor pesadilla era morir abandonada. Creo que, al final, es exactamente lo que va a pasar. La línea se quedó muda. La delegada tomó el teléfono. Localizamos una señal en un hotel en la carretera a 30 kilómetros de aquí. Vamos en camino. Fernando, que había escuchado todo en silencio, parecía devastado. Laura no tenía idea. Ella me llamaba regularmente, diciendo que estabas cada vez peor, que apenas me reconocerías. Todos fuimos engañados, Fernando. Ella lo planeó meticulosamente. Mi hermano dudó. Lo que dijo sobre el testamento de papá. No es el momento ahora, lo interrumpí. Tenemos problemas más urgentes. 3 horas angustiosas pasaron. Finalmente la delegada regresó. Su rostro lo decía todo. Señora Laura, lo siento mucho. Mariana ya no estaba en el hotel cuando llegamos. Dejó una carta dirigida a usted. El sobre estaba sellado. Mis dedos temblaban al abrirlo. Madre, cuando leas esto, ya estaré lejos. No me arrepiento de lo que hice, solo de no haber sido más cuidadosa. Siempre pensaste que yo quería tu dinero. Tal vez al principio fue eso. Pero me di cuenta de que lo que realmente quería era verte indefensa, verte perder el control que siempre tuviste sobre todo y todos. Me sofocaste con expectativas, me minimizaste con tus logros, me hiciste sentir pequeña e inadecuada toda mi vida. Ahora sabes lo que es sentirse impotente. No me busques, encontraré mi propio camino, como debí haber hecho hace mucho tiempo. Mariana. Dejé caer la carta al suelo, sintiendo como si el aire hubiera sido aspirado de la sala. ¿Cómo una madre no se da cuenta de tanto odio creciendo dentro de su propia hija? Emitiremos una orden de arresto, dijo la delegada. No podrá usar tarjetas de crédito o cuentas bancarias sin ser detectada. ¿Y si deja el país? Ya alertamos a la Policía Federal. Todos los aeropuertos y fronteras serán notificados. Pero yo conocía a mi hija, determinada, meticulosa, paciente. Si no quería ser encontrada, probablemente no lo sería. Esa noche fue la primera en que dormí sin miedo en mi propia casa. Pero también fue la primera en que lloré de verdad por la hija que había perdido, no solo ahora, sino tal vez muchos años atrás, sin que me diera cuenta. Enero llegó, trayendo lluvias intensas y la realidad de mi nueva situación. Mariana había desaparecido por completo. Su auto fue encontrado abandonado en la terminal de buses a 50 kilómetros de la ciudad. Las investigaciones revelaron que había estado planeando esto desde hacía más tiempo de lo que imaginábamos. Encontramos una cuenta bancaria en Paraguay, explicó la delegada en una de nuestras reuniones semanales. Abierta 6 meses antes de la muerte de su esposo, con depósitos regulares desde entonces. ¿De dónde venía el dinero? Estamos verificando, pero parece que su pensión no fue lo único que desvió. Roberto accedió a cooperar con las investigaciones a cambio de inmunidad. Fue a través de él que descubrimos la extensión de la traición de Mariana. Ella comenzó a planear todo cuando el señor. Eduardo fue diagnosticado con cáncer terminal, explicó, evitando mi mirada.
Dijo que ustedes nunca se preocuparon por asegurar su futuro, que era nuestra oportunidad de finalmente tener lo que merecíamos. ¿Y tú aceptaste eso? Al principio se trataba solo de cuidarla a usted después de su muerte, pero luego Mariana comenzó a hablar de cómo sería mejor si la consideraran incapaz. ¿Cómo podríamos administrar sus bienes de manera más eficiente? La vergüenza en su rostro era genuina, pero no disminuía el dolor de la traición. Continuó detallando cómo Mariana había desviado casi 400,000 reales de mis cuentas a lo largo de los meses, cómo había manipulado a los médicos, cómo había planeado cada paso meticulosamente. El plan original era más lento, un deterioro natural a lo largo de 2 años. Pero cuando usted comenzó a dejar grandes sumas de dinero para el nieto de ella en el testamento, Mariana decidió acelerar todo. Sentí una punzada de confusión. ¿Qué nieto? Roberto pareció sorprendido. El hijo de Ana Luisa, su sobrina. Usted alteró el testamento para incluirlo como beneficiario del 30% de sus bienes. Ana Luisa era la hija de mi hermana fallecida. Yo nunca había alterado mi testamento para incluir a su hijo. Este era otro de los golpes de Mariana. Falsificación documental para crear un motivo adicional para declararme incapaz. Las semanas siguientes se dedicaron a deshacer el daño. Cancelé el falso poder notarial, revertí transferencias bancarias fraudulentas, despedí abogados contratados sin mi conocimiento. Con cada nuevo descubrimiento, el abismo de la traición de Mariana se profundizaba. Una tarde, mientras organizaba papeles en la oficina que antes pertenecía a Eduardo, encontré un sobre dirigido a mí con su caligrafía. Estaba fechado 2 semanas antes de su muerte, pero nunca había sido entregado. Con manos temblorosas, lo abrí. Laura, mi amor, si estás leyendo esto, es porque no encontré el coraje para decírtelo personalmente. Algo anda mal con Mariana. Encontré notas suyas sobre medicamentos, efectos secundarios en ancianos, procedimientos para la declaración de incapacidad mental. Al principio, pensé que estaba relacionado con su trabajo, pero luego vi nuestros nombres en las notas. Planes, valores, cronogramas. No quiero creer que nuestra hija sea capaz de lo que sugieren estos papeles. Tal vez me equivoque. Tal vez la enfermedad y los medicamentos me estén volviendo paranoico. Pero si algo te sucede después de que me vaya, busca en el doble fondo de mi cajón de documentos. Perdóname por no haber sido más fuerte para enfrentar esto mientras pude. Con todo mi amor, Eduardo. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Eduardo lo sabía, o al menos lo sospechaba, y no tuvo fuerzas para confrontarme con eso en sus últimos días. Con el corazón acelerado, fui al cajón que él mencionaba. Después de unos minutos examinándolo, encontré el mecanismo que revelaba el doble fondo. Dentro había una carpeta con copias de correos electrónicos, extractos bancarios y, lo más perturbador, una serie de búsquedas en Internet sobre venenos indetectables y cómo simular demencia en ancianos, todo desde la computadora de Mariana. Eduardo había recolectado evidencia silenciosamente, mientras luchaba contra el cáncer que lo consumía, evidencia de que nuestra hija planeaba destruirnos. Llevé todo a la delegada Mónica, quien examinó los documentos con expresión grave. Esto cambia mucho. Si ella estaba planeando algo contra su esposo aún en vida, ¿usted cree que ella pudo haber...? No pude completar la frase. Era demasiado impensable. Solicitaremos la exhumación del cuerpo. Sé que es difícil, pero necesitamos estar seguras. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Los medios locales descubrieron la historia. Profesora de Derecho envenenada por su propia hija, y reporteros acamparon en la puerta de mi casa. Tuve que instalar un sistema de seguridad completo, cambiar mis números de teléfono, limitar mis salidas. Pero el verdadero golpe vino en marzo, cuando llegaron los resultados de la exhumación. Encontramos trazas de arsénico, explicó la médica forense, doctora Paula, en niveles demasiado altos para ser naturales o accidentales. ¿Arsénico?
Pero Eduardo murió de cáncer. El cáncer era real, pero nuestras pruebas indican que fue envenenado lentamente durante meses. El arsénico en dosis bajas causa síntomas fácilmente confundibles con los efectos de la quimioterapia: náuseas, debilidad, confusión mental. ¿Está diciendo que mi hija aceleró la muerte de su propio padre? La expresión de la médica era de profunda compasión. Las pruebas son concluyentes. No puedo decir quién administró el veneno, solo que estaba presente. Salí de esa sala sintiendo que mi mundo había implosionado de nuevo. No bastaba con que Mariana hubiera intentado destruirme. Potencialmente, había matado a Eduardo, el hombre que la crió con tanto amor, que sacrificó tanto por ella. La orden de arresto fue actualizada. Mariana ahora era buscada por intento de homicidio contra mí y homicidio calificado contra Eduardo. En abril recibí un paquete sin remitente. Dentro, una única hoja de papel con un mensaje escrito a máquina. Nunca me encontrarán. Empecé una nueva vida, con un nuevo nombre, en un nuevo país. En cuanto a papá, te eligió a ti en lugar de a mí hasta el final. Lo extrañaré, a pesar de todo. No pienses que esto terminó. Algún día, cuando menos lo esperes, nos volveremos a ver. Mostré la nota a la policía, que intentó rastrear su origen. Sin éxito. La amenaza implícita me hizo reforzar aún más la seguridad de la casa, instalar cámaras, contratar un guardia de seguridad privado. Vivir con miedo se convirtió en mi nueva normalidad. Cada repartidor desconocido, cada llamada de número bloqueado, cada carro estacionado por mucho tiempo cerca de mi casa, todo se convertía en una potencial amenaza. Fernando se mudó temporalmente a mi casa, preocupado por mi seguridad y bienestar. Su presencia era reconfortante, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. Una noche mientras cenábamos, finalmente abordó el tema que evitábamos. Laura, ¿crees que pudimos habernos dado cuenta? ¿Que Mariana estaba de esa manera? Suspiré, dejando el tenedor a un lado. Me he estado preguntando eso durante meses, buscando señales, momentos en los que pude haber intervenido. Ella siempre fue intensa, desde niña. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y esa niña ganó el premio de ciencias que ella quería? ¿Cómo planeó meticulosamente arruinar la reputación de la niña al año siguiente? Lo recordaba. Lo habíamos atribuido a una competitividad exagerada, algo que Eduardo fomentaba a su manera. Los ganadores no aceptan derrotas, decía. Nunca imaginamos que esa mentalidad se transformaría en algo tan sombrío. Eduardo y yo pensamos que lo superaría con la madurez, que era solo una fase. No es culpa suya, Laura. Algunas personas nacen diferentes. Es mi hija, Fernando. Creció bajo mi techo, con mis valores, mi amor. ¿Cómo no darse cuenta de que algo tan fundamental estaba mal? Él no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. En mayo, 6 meses después de descubrir el plan de Mariana, comencé a recuperar algo de normalidad. Volví a dar conferencias ocasionales en la Facultad de Derecho. Retomé mi participación en el club de lectura. Me reconecté con amigos que habían sido alejados por Mariana. Fue en una de esas conferencias que conocí a Sofía, una estudiante de posgrado, investigando trastornos de personalidad y comportamiento criminal. Después de escuchar mi historia, que ahora usaba como estudio de caso en mis clases de Derecho Penal, me buscó. Profesora Laura, leí sobre su caso. Creo que su hija presenta características clásicas de trastorno de personalidad antisocial, posiblemente combinado con narcisismo patológico. ¿Usted cree que es psicópata? La palabra parecía absurda aplicada a mi propia hija. Prefiero no usar ese término, que no es técnico. Pero los individuos con este perfil a menudo muestran señales desde la infancia. Crueldad con animales, manipulación constante, ausencia de remordimiento, incapacidad para formar vínculos emocionales genuinos. Pensé en Mariana niña.
El gato del vecino que apareció muerto misteriosamente después de que el dueño se quejara de su ruido. Las amigas que descartaba regularmente cuando ya no eran útiles. La facilidad con la que mentía, incluso cuando era atrapada en el acto. Siempre lo atribuimos a una personalidad fuerte, determinada. Eduardo decía que tenía fibra, que no se dejaba abatir. Sofía asintió. Es común. Estos comportamientos son a menudo reinterpretados como cualidades positivas por los padres. Asertividad, independencia, determinación, especialmente cuando el niño es funcional y exitoso en otras áreas. Entonces, ¿no había nada que pudiéramos hacer? La intervención temprana puede ayudar, pero no siempre. Algunos estudios sugieren componentes neurobiológicos que afectan la capacidad de empatía y procesamiento emocional. La conversación con Sofía abrió una puerta a la comprensión que yo no sabía que necesitaba. Comencé a estudiar sobre el tema, tratando de encontrar sentido al comportamiento de Mariana, buscando alguna explicación más allá de la simple maldad o codicia. No se trataba de perdón, sus crímenes eran imperdonables. Se trataba de encontrar paz en medio del caos que ella había dejado atrás. En julio, un año después del inicio del envenenamiento, recibí la noticia de que el apartamento en la playa que Mariana había comprado con mi dinero finalmente sería subastado, y los valores regresarían a mis cuentas. La justicia estaba funcionando, aunque lentamente. Al visitar el apartamento con el corredor antes de la subasta, me invadió una extraña nostalgia. Era exactamente el tipo de lugar que Eduardo y yo siempre soñamos para nuestra jubilación. Vista al mar, balcón espacioso, brisa constante. Ella me conocía bien, murmuré mientras observaba el horizonte azul. Sabía exactamente lo que amaría. ¿Perdón?, preguntó el corredor. Nada, solo pensando en voz alta. Mientras recorría las habitaciones vacías, me di cuenta de algo perturbador. Mariana no había elegido ese lugar solo por la inversión. Lo había elegido porque sabía que yo lo amaría. Era el apartamento de mis sueños, que ella planeaba disfrutar después de descartarme. Esa percepción me golpeó como un puñetazo. Incluso en los peores momentos, incluso planeando destruirme, ella seguía pensando como mi hija. Todavía conocía mis gustos, mis sueños. Era una intimidad pervertida, un conocimiento profundo usado para herir, no para amar. De camino a casa, tomé una decisión. No vendería el apartamento. Lo conservaría, como recuerdo constante de lo que había sucedido, pero también como símbolo de mi supervivencia. Un día, tal vez, incluso lograría apreciarlo sin la sombra de la traición. El primer aniversario de la muerte de Eduardo llegó en agosto, trayendo una ola de emociones contradictorias. Luto por él, rabia por Mariana, culpa por no haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo. Organicé una pequeña ceremonia en el cementerio. Fernando y algunos amigos cercanos asistieron. Noté un carro oscuro estacionado a la distancia, con alguien observando a través del vidrio polarizado. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que es ella?, preguntó Fernando siguiendo mi mirada. No lo sé. Tal vez. 2 guardias de seguridad contratados por la policía se acercaron discretamente al vehículo, que se fue rápidamente. Nunca supimos quién estaba allí. Fue esa tarde, volviendo del cementerio, que finalmente abrí por completo la oficina de Eduardo. Durante casi un año, había evitado organizar sus cosas, entrar en su espacio. Parecía una traición finalizar su existencia en esta casa. En su escritorio, encontré un diario, algo que no sabía que llevaba. Las entradas comenzaban 3 meses antes de su muerte, cuando aparentemente surgieron las sospechas sobre Mariana. Encontré a M revisando mis medicamentos hoy. Dijo que estaba organizando, pero había algo extraño en su expresión. Desde entonces siento un sabor diferente en el agua que me trae. Soñé con M de niña ayer. Esa vez que encontramos el hámster del vecino muerto y ella dijo que fue un accidente. La mirada en sus ojos,
la misma que veo ahora cuando habla de lo que hará cuando yo no esté aquí. Él no se da cuenta. ¿Cómo podría? Es nuestra hija. Algunas cosas son impensables incluso para la mente más brillante. La última entrada, solo 2 días antes de su muerte. Estoy demasiado débil para confrontarla, demasiado débil para proteger a L de lo que está por venir. Dejé las pruebas donde L eventualmente las encontrará. Espero que no sea demasiado tarde. Espero que M no haya ido demasiado lejos cuando L lo descubra. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras cerraba el diario. Eduardo había muerto cargando ese terrible conocimiento, tratando de protegerme hasta el final, incluso cuando ya no tenía fuerzas para luchar. Esa noche tomé otra decisión. Era hora de usar mi experiencia para algo más grande que mi propio dolor. La semana siguiente, busqué a la delegada Mónica con una propuesta. Quiero crear una fundación para víctimas de abuso de ancianos. Usar mis conocimientos jurídicos, mi experiencia personal y mis recursos para ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Ella sonrió. Eso sería extraordinario, profesora. Tenemos tantos casos, tan poco apoyo. Así nació la Fundación Eduardo Méndez, dedicada a ofrecer asistencia legal, psicológica y financiera a ancianos víctimas de abuso, especialmente por familiares. El trabajo en la fundación me dio un nuevo propósito. Cada caso que ayudábamos, cada anciano que lográbamos proteger, era una pequeña victoria contra lo que Mariana representaba: la codicia, la crueldad, la disposición a sacrificar a los más vulnerables por interés propio. En septiembre, un caso particularmente difícil llegó a nosotros. Selma, de 75 años, estaba siendo sistemáticamente dopada por su hijo y nuera, quienes ya habían vendido su casa y estaban a punto de internarla contra su voluntad. La similitud con mi propia situación era aterradora. ¿Cómo supo que algo andaba mal?, pregunté durante nuestra primera consulta. Mi gato, respondió simplemente. Se enfermó después de beber agua de mi vaso. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo raro con lo que me daban de beber. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tan simple, tan obvio, y sin embargo, yo no me había dado cuenta cuando me sucedió a mí. Trabajamos intensamente en el caso de Selma. Conseguimos pruebas, alertamos a la policía, aseguramos una medida de protección de emergencia. Cuando el hijo fue arrestado intentando huir con su dinero, sentí una satisfacción amarga. Era una pequeña justicia en un mundo donde Mariana aún estaba libre. En octubre, casi completando 1 año desde que descubrí el plan de Mariana, recibí una llamada de la delegada Mónica. Profesora, tenemos una pista sobre su hija. Una mujer que coincide con su descripción fue vista en Buenos Aires usando el nombre de Livia Campos. Mi corazón se disparó. ¿Están seguras? Aún estamos verificando, pero las imágenes de seguridad son bastante convincentes. Estamos en contacto con la Interpol. Pasar de víctima a cazadora fue una transición extraña. Parte de mí quería justicia. Quería ver a Mariana enfrentar las consecuencias de sus actos. Otra parte temía el reencuentro, la confrontación inevitable. 2 semanas después, llegó la confirmación. Realmente era Mariana. Había construido una nueva identidad en Argentina, trabajando como consultora financiera, usando documentos falsificados. Las autoridades argentinas van a arrestarla para extradición, explicó la delegada. Debería suceder en los próximos días. Esa noche no pude dormir. Imágenes de Mariana niña, riendo en el columpio que Eduardo instaló en el patio, durmiendo con la cabeza en mi regazo durante viajes en carro, mostrando orgullosa su primera A en la escuela, se mezclaban con la realidad de la mujer en que se había convertido. Al día siguiente, cuando la operación estaba a punto de ocurrir, recibí la noticia. Mariana había desaparecido de nuevo. De alguna manera, supo que estaba siendo buscada y huyó antes de que la policía llegara a su apartamento. ¿Cómo es posible?,
Le pregunté a la delegada frustrada. ¿Tiene informantes en la policía? Estamos investigando. Puede haber sido coincidencia, o puede haber notado la vigilancia. Pero yo conocía a mi hija. No había coincidencias en su mundo, solo planificación meticulosa. Tenía ojos y oídos en lugares que ni imaginábamos. En noviembre encontré a Sofía de nuevo, ahora como consultora de la fundación. Se había especializado en casos de trastornos de personalidad y crímenes familiares. Laura, leí algo interesante sobre su caso. ¿Alguna vez ha oído hablar del síndrome de la caja de joyas? No, ¿qué es eso? Es cuando un narcisista patológico ve a los familiares como extensiones de sí mismo, objetos valiosos para ser exhibidos o utilizados cuando es conveniente, y descartados cuando ya no cumplen su propósito, como joyas en una caja. Exacto. Su hija probablemente las veía a usted y a su esposo de esa manera, propiedades de ella, no personas con derechos propios. Eso explicaría por qué se sintió tan traicionada cuando Eduardo dejó evidencia en su contra. Sofía asintió. En su mente, él era una propiedad que se volvió en su contra. Una traición imperdonable. Esa perspectiva, por muy perturbadora que fuera, ayudaba a explicar el comportamiento de Mariana. No hacía más fácil aceptar lo que había hecho, pero ofrecía un cuadro más completo. Una visión de su mente distorsionada. En diciembre, exactamente un año después de haber confrontado a Mariana y Roberto, el timbre sonó en medio de la noche. Fernando, que aún vivía conmigo, atendió cautelosamente. Era Roberto, pálido y tembloroso. «Ella estuvo en mi apartamento», dijo, con la voz quebrándose. «Mariana, entró mientras yo dormía». Mi sangre se heló. ¿Te hizo algo físicamente? No físicamente. Dejó un mensaje en la pared del cuarto con labial rojo. Aún no ha terminado. Y una foto nuestra, tuya y mía, con su rostro tachado. La policía fue llamada de inmediato. La casa fue registrada, la seguridad reforzada. Pero yo sabía que las barreras físicas significaban poco para alguien como Mariana. Si quería enviar un mensaje, encontraría un camino. Roberto pidió quedarse con nosotros por unos días, hasta que su apartamento fuera considerado seguro. Acepté, más por lástima que por confianza. A pesar de su cooperación con las autoridades, nunca perdoné por completo su papel en la conspiración. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en el balcón con una copa de vino, contemplando las estrellas que Eduardo y yo solíamos observar juntos. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté al cielo, como si pudiera escucharme. «¿Cómo vivo con esta amenaza constante?». No había respuesta, por supuesto. Solo el silencio de la noche y la certeza de que, en algún lugar, Mariana estaba mirando, planeando, esperando el momento perfecto. Por primera vez, me permití considerar una posibilidad que había evitado durante meses. Tal vez la única forma de realmente terminar esto era encontrarla antes de que ella me encontrara. Tomar la iniciativa, no solo reaccionar. A la mañana siguiente, busqué a la delegada Mónica con una propuesta inusual. «Quiero servir de cebo». Atraer a Mariana fuera de su escondite. «Absolutamente no», fue la respuesta inmediata. «Es demasiado peligroso». ¿Más peligroso que vivir esperando que aparezca cuando menos lo espere? Ella siempre está un paso por delante de nosotros, delegada. Esta vez necesitamos anticiparnos a sus movimientos. Mónica se cruzó de brazos, su rostro una mezcla de preocupación y consideración renuente. ¿Qué está proponiendo exactamente? A Mariana le gusta el control, la planificación meticulosa. Vamos a quitárselo. Vamos a anunciar que donaré la casa a una institución de caridad, eliminando efectivamente cualquier posibilidad de que ella la recupere algún día. Y me mudaré al apartamento en la playa, el que ella siempre quiso. Usted se estaría exponiendo. Bajo protección policial, cámaras avanzadas, seguridad 24 horas. Ella aparecerá, estoy segura, y cuando aparezca, estaremos listas.
La delegada lo consideró por un largo momento. Es arriesgado, pero podría funcionar. Montaré un equipo especializado y desarrollaré un plan detallado. Si decidimos seguir con esto, será con la máxima seguridad posible. En las semanas siguientes, nuestra trampa tomó forma. Un artículo en el periódico local anunció mi decisión de donar la mansión para convertirla en un centro de apoyo a ancianos víctimas de abuso. Entrevistas estratégicamente concedidas mencionaban mis planes de finalmente disfrutar el apartamento en la playa que siempre fue mi sueño. Fernando y Roberto discrepaban vehementemente del plan. «Es suicidio, Laura», insistió mi hermano. «La estás provocando deliberadamente». «Estoy de acuerdo», dijo Roberto. «No conoces su lado realmente oscuro como yo lo conozco. Es implacable cuando se la desafía». «Es exactamente por eso que necesitamos terminar con esto», respondí. «No puedo vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando que ella aparezca». En enero, me mudé oficialmente al apartamento en la playa. La policía instaló cámaras de última generación, sensores de movimiento y mantuvo una vigilancia discreta las 24 horas. 2 agentes de paisano vivían en el apartamento de al lado, otros 2 en el piso de abajo. Yo llevaba un dispositivo de rastreo y pánico constantemente. Por fuera, parecía una anciana vulnerable viviendo sola. Por dentro, era una operación policial completa. En las primeras semanas, no sucedió nada. Establecí una rutina predecible: caminatas matutinas en la playa, compras en el mismo mercado los martes y viernes, cena en el mismo restaurante los domingos. En febrero, notamos un patrón. Una mujer de cabello oscuro aparecía ocasionalmente en los mismos lugares que yo, siempre manteniendo distancia, siempre usando gafas de sol. Nunca pudimos obtener una imagen lo suficientemente clara para confirmar si era Mariana. «Está probando el terreno», comentó la delegada durante una de nuestras reuniones semanales. «Verificando su rutina, buscando seguridad visible». «¿Y cuándo va a actuar?» «Cuando crea que encontró una abertura, cuando se sienta confiada». Marzo llegó con lluvias intensas y tormentas frecuentes. En una de esas noches, mientras una furiosa tormenta azotaba la costa, la energía eléctrica del edificio se fue. Inmediatamente, los generadores de emergencia de la operación policial entraron en funcionamiento, pero para cualquier observador externo, el edificio estaba completamente a oscuras. Mi teléfono sonó. Era la delegada. «Manténgase alerta. Este podría ser el momento que ella eligió». Asentí, aunque ella no podía verme. «Estoy lista». Las horas pasaron lentamente. Me senté en la sala oscurecida, observando la lluvia a través de la ventana, un arma tranquilizante escondida bajo el cojín a mi lado, una precaución en la que la policía había insistido, a pesar de mi renuencia inicial. Poco después de la medianoche, escuché un sonido casi imperceptible en el balcón. Las cámaras de visión nocturna mostraron una figura encapuchada trabajando en la cerradura de la puerta corrediza. Con movimientos precisos, casi profesionales, la figura logró abrirla en segundos. La delegada habló en mi auricular discreto. «No reaccione. Déjela entrar. Estamos listas». La puerta se deslizó silenciosamente. La figura entró, moviéndose como una sombra por la sala. Permanecí inmóvil en el sillón, fingiendo estar dormida, como tantas veces había hecho en los meses de envenenamiento. La figura se acercó, deteniéndose a pocos metros de mí. Lentamente se bajó la capucha. Era Mariana. Su cabello estaba diferente, más corto, teñido de negro, su rostro más delgado, más duro, pero los ojos, los mismos ojos calculadores que había visto por última vez hace más de un año. «Madre», dijo suavemente, «¿me extrañaste?» Mantuve los ojos cerrados, la respiración regular. Se acercó más. «Sé que estás despierta. Sé que todo esto es una trampa. Los policías en el edificio, las cámaras, los sensores. ¿De verdad crees que no me di cuenta?» Abrí los ojos lentamente, encontrándome con su mirada. «Entonces, ¿por qué viniste?
Ella sonrió, esa sonrisa fría que ahora reconozco como la de una extraña, no de mi hija. Porque me desafiaste, porque pensé que sería divertido mostrarte que puedo entrar y salir cuando quiera, a pesar de todas tus precauciones. ¿Entonces viniste solo para demostrar un punto? ¿No para lastimarme? Se encogió de hombros, caminando casualmente por la sala, examinando los objetos como si estuviera en una galería de arte. ¿Lastimarte? Ya lo hice. Destruí tu confianza, tu seguridad, tu familia. Te mostré que no eres tan lista como crees. Y sin embargo, aquí estoy. Libre, sana, construyendo algo nuevo con los escombros que dejaste. Algo brilló en sus ojos, rabia, tal vez, o envidia. Siempre la gran Laura Méndez. La brillante profesora, la madre perfecta, la víctima valiente. ¿Sabes lo que aprendí todos estos años observándote? Que te alimentas de la admiración de los demás. Sin público, no existes. ¿Y tú, Mariana? ¿Quién eres sin el odio que sientes por mí? Se detuvo, como si la pregunta la hubiera sorprendido. Por un breve momento, vi algo en sus ojos. Una vulnerabilidad, tal vez incluso confusión. Luego la máscara volvió a su lugar. Soy alguien que sobrevive, que toma lo que quiere, que no se queda atrapada en reglas arbitrarias o sentimentalismos inútiles. ¿Y eso te hace feliz? Se rió, un sonido áspero que nunca le había escuchado antes. La felicidad es para personas débiles que necesitan consolarse con migajas. Yo busco poder, control. Eso sí es real. Me levanté lentamente. Pudiste haber tenido todo, Mariana. Nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra herencia eventualmente. ¿Por qué elegiste este camino? Se acercó, su rostro a centímetros del mío. Porque era demasiado tedioso esperar, porque quería verte caer, porque... Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba revelando demasiado. Retrocedió unos pasos. Ya no importa. Solo vine a decirte que esto nunca va a terminar. Puedes tener a la policía, la fundación, la vida nueva, pero siempre tendrás el miedo. Siempre sabrás que puedo volver en cualquier momento. No, Mariana, esto termina hoy. Como si fuera una señal, las luces se encendieron. Los agentes emergieron de cada puerta, con las armas apuntadas. La delegada Mónica al frente de ellos. Mariana Méndez Silva queda arrestada por intento de homicidio, homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos e invasión de propiedad. Por un segundo, el rostro de Mariana mostró sorpresa genuina. No lo había previsto todo, después de todo. Luego, inexplicablemente, sonrió. Brillante, madre, realmente brillante. Usar mi propio ego contra mí. Cuando los policías se acercaron para arrestarla, Mariana hizo un movimiento rápido, sacando algo del bolsillo. Instintivamente retrocedí. «¡Bajen las armas!», gritó la delegada. «Calma, gente», dijo Mariana, mostrando lo que tenía en sus manos, una pequeña fotografía mía con Eduardo. Solo quería devolver esto. Lo encontré entre las cosas de papá. Mientras era esposada, mantuvo los ojos fijos en los míos. «Este no es el final, madre. Es solo un intermedio». Observé en silencio mientras se la llevaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me desplomé en el sillón, agotada y aliviada. La delegada regresó minutos después. «Está segura en la patrulla. Encontramos una mochila escondida en la escalera de incendios con documentos falsos, dinero y un frasco de arsénico». Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa información. No había venido solo para provocar. Había venido para terminar lo que empezó. «¿Realmente terminó?», pregunté, más para mí misma que para la delegada. «Para todos los efectos prácticos, sí. Enfrentará juicio por múltiples acusaciones graves. Con las evidencias que tenemos, pasará décadas en prisión». Pero ambas sabíamos que, con alguien como Mariana, nunca se puede estar absolutamente segura. Era paciente, meticulosa, implacable. Y ahora tenía un nuevo motivo para odiarme. La prisión preventiva de Mariana fue decretada de inmediato.
El juicio fue programado para julio, 5 meses de espera que parecían interminables. Yo sería la principal testigo de la acusación, obligada a revivir cada momento de esa experiencia traumática ante un tribunal abarrotado. Fernando insistió en que volviera a la mansión, donde la seguridad había sido reforzada. A regañadientes, acepté. El apartamento en la playa, que había comenzado a apreciar a pesar de su complicada historia, ahora estaba contaminado por la presencia de Mariana, por el recordatorio de que había logrado invadir incluso ese espacio. En abril recibí una solicitud inesperada. Roberto quería visitarme. ¿Por qué? Pregunté a la delegada, que transmitió la solicitud. Dice que tiene información importante sobre Mariana que nunca compartió antes, algo relacionado con sus planes a largo plazo. Acepté reunirme con él en un lugar neutral, la oficina de la fundación, con guardias de seguridad presentes. Cuando entró, parecía envejecido, como si el último año le hubiera cobrado un alto precio. Laura, gracias por recibirme. ¿Qué quieres, Roberto? Respiró hondo. Mariana tenía un plan B, siempre lo tuvo. Me contó partes de él, nunca todo, pero suficiente para que yo entendiera que ella nunca pretendió que usted simplemente desapareciera en un asilo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Ella tenía contactos, personas que podrían fabricar una muerte natural, incluso dentro de una institución de alta seguridad. Un enfermero, una inyección de aire en la línea intravenosa. Asesinato, concluí. Sí. Y lo más perturbador es que todavía tiene esos contactos, incluso en prisión. Entendí inmediatamente lo que estaba sugiriendo. ¿Crees que estoy en peligro incluso con ella presa? Estoy seguro de eso. La cuestión no es si intentará algo, sino cuándo. Mostré los informes de seguridad en mi mesa. Tengo guardias, cámaras, protocolos. Y ella tiene tiempo. Mucho tiempo para planear, para encontrar el único fallo que nadie pensó en cubrir. En los días siguientes, aumentamos aún más la seguridad. La delegada Mónica, ahora una amiga cercana, además de protectora oficial, asignó a un oficial exclusivamente para revisar los contactos de Mariana en prisión, con quien hablaba, a quien escribía, cada pequeño detalle. Pero Roberto tenía razón en una cosa. Mariana tenía tiempo y paciencia. En mayo, 2 semanas antes del juicio, sucedió. No conmigo, como todos temían, sino con un testigo fundamental, el doctor Méndez, el médico que se había negado a cooperar con los planes de internamiento de Mariana y había alertado a las autoridades. Fue encontrado muerto en su apartamento, aparentemente un ataque cardíaco. Ningún signo de invasión, ninguna marca sospechosa. Solo un hombre de 60 años que murió dormido. Excepto que la autopsia reveló trazas de una sustancia que paraliza lentamente el sistema respiratorio, prácticamente indetectable a menos que se sepa exactamente qué buscar. Es un mensaje, dijo la delegada cuando me dio la noticia. Está demostrando que puede alcanzar a cualquiera, en cualquier momento. Por primera vez sentí verdadero miedo, no solo por mí, sino por todos los involucrados en el caso. Fernando, Roberto, la doctora Elena, la propia delegada Mónica. Cualquiera podría ser el siguiente. Iniciamos una revisión completa de los procedimientos de la prisión donde Mariana estaba detenida. Descubrimos que se había hecho amiga de una guardia, intercambiando historias sobre madres abusivas y manipuladoras. La guardia fue apartada de inmediato. En su casillero, encontraron 3 cartas dirigidas a diferentes personas, usando un código aparentemente inocente que, cuando fue descifrado, revelaba instrucciones detalladas para monitorear mis movimientos y los del equipo de investigación. Mariana fue transferida a aislamiento, con severas restricciones de comunicación. Pero el daño ya estaba hecho. Su red estaba activa, funcionando independientemente de ella ahora. En junio, una semana antes del juicio, Fernando sufrió un accidente automovilístico. Los frenos fallaron en una bajada.
Por milagro, sobrevivió con solo algunas fracturas y una conmoción cerebral leve. La investigación reveló que los frenos habían sido manipulados profesionalmente. El cerco se estaba cerrando. Cada persona cercana a mí se convertía en un objetivo potencial. Fue entonces cuando tomé mi decisión más difícil. Busqué al fiscal responsable del caso. «Quiero proponer un acuerdo», dije, sentándome en su oficina. «¿Qué tipo de acuerdo, profesora?» «Quiero que le ofrezcan a Mariana una sentencia reducida a cambio de información completa sobre su red de contactos y el compromiso de detener las amenazas». El fiscal pareció conmocionado. «Con todo respeto, eso sería un error terrible. Ella es extremadamente peligrosa. Y seguirá siéndolo, con sentencia máxima o mínima. La diferencia es que, con un acuerdo, al menos podemos desmantelar su red y garantizar cierta protección para las personas que amo. Ella nunca aceptaría limitar sus propias opciones futuras. Quizás no, pero es pragmática por encima de todo. Si ve beneficios claros, lo considerará». Después de mucha discusión, el fiscal accedió a regañadientes a presentar la oferta. A cambio de información completa y verificable sobre todos sus contactos criminales y el cese de todas las amenazas e intentos contra mí y mis asociados, Mariana recibiría una reducción de pena que podría significar libertad condicional en 12 años, en lugar de 30. Para mi sorpresa, aceptó casi de inmediato. El juicio se convirtió en una audiencia de sentencia después de la declaración de culpabilidad. Mariana proporcionó nombres, fechas, detalles sobre una red sorprendentemente extensa de contactos en el submundo criminal. Autoridades de 3 estados realizaron arrestos simultáneos, desmantelando lo que se reveló ser una sofisticada operación de estafadores y asesinos a sueldo especializados en muertes naturales de ancianos ricos. El día de la audiencia final, enfrenté a Mariana por última vez. Parecía tranquila, casi serena, como si finalmente pudiera relajarse ahora que las cartas estaban sobre la mesa. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, fui breve. A pesar de todo lo que ha sucedido, Mariana sigue siendo mi hija. No puedo borrar 40 años de amor con un año de horror. Apoyo el acuerdo propuesto, no por clemencia, sino porque creo que es la mejor solución para proteger a otras posibles víctimas y desmantelar una red criminal que amenaza a los más vulnerables. Cuando fue su turno de hablar, Mariana me sorprendió. Acepté este acuerdo porque reconozco el ingenio de la trampa que mi madre creó. Me conoce lo suficientemente bien como para saber que no resistiría la oportunidad de probar mi superioridad. Fue exactamente eso lo que me llevó a prisión. Hizo una pausa, mirándome directamente. «No voy a pedir perdón, porque no me arrepiento de lo que hice. Solo lamento no haber sido más cuidadosa. Pero honraré los términos de este acuerdo, porque es la opción más racional disponible para mí ahora. Cuando salga, y saldré eventualmente, no representaré una amenaza para Laura Méndez ni para nadie asociado con ella. Nuestros caminos están permanentemente separados». El juez aceptó el acuerdo y dictó la sentencia. 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12, considerando buena conducta. Al salir del tribunal, sentí un peso inmenso siendo levantado de mis hombros. No era el final que había imaginado. No había justicia real para Eduardo, no había penitencia genuina de Mariana. Pero era un final que podía soportar, uno que me permitiría seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro. Fernando, aún recuperándose del accidente, me estrechó la mano. «¿Crees que cumplirá el acuerdo?» «Sí, no por moral o arrepentimiento, sino por cálculo frío. Sabe que romperlo solo resultaría en peores consecuencias para ella». En los meses siguientes, la vida lentamente retomó algo de normalidad. La fundación prosperó, ayudando a docenas de ancianos en situaciones similares a la mía. Volví a dar clases ocasionalmente, usando mi experiencia como material didáctico para futuros abogados de defensa de ancianos. En diciembre, recibí una carta de la prisión. La caligrafía inconfundible de Mariana.
Por un momento, consideré simplemente destruirla, sin leer. Pero la curiosidad venció. Madre, imagino tu sorpresa al recibir esta carta. Los psiquiatras de la prisión me animan a procesar mis sentimientos y buscar resolución a través de la comunicación. Ridículo, pero aquí estamos. Quiero que sepas que ahora no siento odio por ti, solo una curiosa admiración. Demostraste ser un oponente mucho más formidable de lo que había calculado. En otra vida, bajo otras circunstancias, quizás pudimos haber sido aliadas en lugar de adversarias. No busco reconciliación o perdón. Solo el reconocimiento de que, al final, somos más parecidas de lo que a cualquiera de nosotras le gustaría admitir. Ambas calculadoras, determinadas, dispuestas a hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestros objetivos. ¿La diferencia? Tú llamas a tus métodos justicia. Yo llamo a los míos pragmatismo. No responderé si me escribes de vuelta. Esta no es una puerta que estoy abriendo, solo un pensamiento que estoy compartiendo. Hasta algún día, tal vez, Mariana. Quemé la carta esa misma noche, observando cómo las llamas consumían sus palabras. No había nada allí que necesitara ser preservado o respondido. En enero, en el aniversario de 80 años de Eduardo, visité su tumba con flores frescas. Me senté a su lado, como solía hacer en nuestro balcón en las tardes de domingo. Terminó, Eduardo, le dije al viento. No de la manera que esperábamos, pero terminó. Espero que entiendas por qué hice el acuerdo. Algunas batallas no se pueden ganar con fuerza, solo con estrategia. Ese mismo día, finalicé la venta de la mansión a la fundación por un valor simbólico. El lugar que había presenciado tanto amor y luego tanta traición, ahora serviría para proteger y apoyar a otros ancianos. Me mudé definitivamente al apartamento en la playa, renovado y rediseñado para borrar los recuerdos de la invasión de Mariana. Era hora de crear nuevos recuerdos, un nuevo capítulo. Fernando se mudó a la misma ciudad, comprando un apartamento cercano. Roberto, después de completar su declaración y programa de rehabilitación, se mudó a otro estado, enviando ocasionalmente actualizaciones sobre su nueva vida. En marzo, recibí la visita de Sofía, la investigadora que se había convertido en consultora de la fundación y amiga personal. ¿Cómo estás realmente, Laura?, preguntó mientras observábamos el atardecer desde el balcón. En paz, la mayor parte del tiempo. Todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía me pongo tensa cuando bebo té. Todavía verifico 2 veces cada puerta y ventana antes de dormir. ¿Y en cuanto a Mariana? Reflexioné por un momento. Acepté que mi hija, la niña que crié y amé, ya no existe. Tal vez nunca existió de la manera en que yo la veía. La mujer en prisión es una extraña que comparte mi ADN y nombre. Nada más. Eso debe ser increíblemente doloroso. Lo es, pero también es liberador, en cierto modo. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer a Eduardo de vuelta. No puedo tener a la hija que pensé que tenía. Pero puedo construir algo significativo a partir de las ruinas. Sofía asintió. Y eso es exactamente lo que has estado haciendo. La fundación se había expandido a 3 estados, ofreciendo asistencia legal, psicológica y financiera a cientos de ancianos. Cada caso exitoso, cada persona protegida, era una pequeña victoria contra lo que Mariana representaba. En julio se cumplió 1 año desde la sentencia. Recibí una llamada de la delegada Mónica. Pensé que le gustaría saber. Mariana se ha comportado de manera ejemplar en prisión. Se ha convertido en tutora de otras reclusas, ayudándolas con educación básica. Los psiquiatras reportan progresos significativos en su tratamiento. Ella siempre fue buena para darle a la gente exactamente lo que quieren ver, comenté. Verdad. Pero también es cierto que ha cumplido escrupulosamente cada término del acuerdo. Ninguna comunicación sospechosa, ninguna amenaza, nada. Porque es el camino más racional para ella en este momento. Sí,
Y quizás eso sea todo lo que podemos esperar. Esa noche, sentada en el balcón con un libro y una copa de vino, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba constantemente alerta, constantemente en guardia. El miedo todavía estaba allí, probablemente siempre lo estaría, pero se había convertido en un murmullo distante en lugar de un grito constante. A los 73 años, había sobrevivido a la traición más profunda imaginable. Había enfrentado a mi propia hija en una batalla de voluntades y estrategias. Había reconstruido mi vida a partir de los pedazos dejados atrás. No era el final que había imaginado para mi historia. No había reconciliación emocional ni redención dramática. Solo una tregua pragmática entre dos mujeres que una vez fueron madre e hija, y ahora eran solo adversarias en un punto muerto forzado. Pero era un final con el que podía vivir. Uno que me permitía dormir por la noche y despertar por la mañana con propósito y esperanza. Uno que honraba la memoria de Eduardo y el amor que compartimos, en lugar de la traición que intentó destruirlo. Y quizás, al final de cuentas, esa era suficiente victoria. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque, en él, hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.